Aquí. Bueno, bienvenidos entonces a la tercera tutoría de nuestro curso de análisis estadístico con Excel. Esta tutoría está siendo grabada y estará disponible ya a partir del día de mañana para los que no puedan asistir o para los que quieran revisar de nuevo. Bueno, ya arranco compartiendo mi pantalla y esa última confirmación sí les voy a pedir por favor si mi pantalla ya se puede visualizar. Sí, se ve, profe. Ok, gracias. Bueno, un ratito los materiales. En la carpeta compartida en la unidad 3 levanté los archivos que vamos a estar usando hoy, con los que vamos a estar haciendo la práctica. Así que eso pueden descargar después o directamente de la página web. En el aula tenemos la unidad 3 ya disponible, ¿verdad? Aunque todavía no levanté ninguna tarea ni nada de eso. Está habilitada la unidad 3 y voy a ir cargando los videos y los recursos de aprendizaje. Y luego las actividades de evaluación. Eh, si hay alguna, podemos dedicar unos 10 minutos a evacuar algunas consultas en la unidad 2. Si alguien tiene alguna duda muy importante que quiera aclarar antes de avanzar a la unidad 3. Acá ya hay una consulta en el chat. Me preguntan si a mí no me permite llenar el formulario de asistencia. Y dice, bueno, un ratito vamos a resolver eso antes de avanzar porque tienen que registrar su asistencia. Voy a modificar la configuración para que se pueda completar. Entonces, registro de asistencia, análisis con Excel. Este es. Ok, un ratito, esto es acá. Bueno, estamos en 16. Ahí está. Esto ya está cambiada la configuración para que puedan completar su asistencia del 16 de agosto. Por si acaso, voy a copiar en el chat el enlace por si alguien tenga un problema para acceder. Bueno, entonces la unidad 3 se llama tablas y gráficas dinámicas. En esta carpeta ya están las bases, como ya les había dicho, que vamos a usar las tablas. Todas provienen de la página del Instituto Nacional de Estadísticas. En la página web del INE tenemos el enlace para los microdatos, datos abiertos, aquí está. Y de datos abiertos hay otro enlace, una subsección, microdatos, aquí está. Y esta de aquí que dice serie comparable de encuesta permanente de hogares de 97 al 2021. Clic aquí y datos poblacionales. Y luego aquí el filtro del año.
Yo descargué de los años 2018, 19, 20 y 21, pero si les interesa pueden descargar una serie más extensa, está todo ahí. Desde el 97, creo, hay que revisar bien eso. Y luego le dan aquí descargar formato CSV, o tienen la opción de descargar el formato SAP, que es SPSS, y el diccionario. Nosotros vamos a trabajar en formato CSV, que podemos leer con Excel, y el cuestionario. Entonces ahí está el enlace. Esto también es copio en el chat. Bueno, y por aquí entonces ya están descargadas las tres bases, set de datos, 4 del 18, 19, 20 y 21. Vamos a crear un nuevo libro, un libro en blanco, y este libro en blanco lo voy a renombrar como base EPH 2018 al 2021. Libro blanco. Voy a abrir este libro. Aquí está mi libro en blanco. Vamos a seguir aprovechando la pestaña datos, obtener datos desde un archivo CSV en este caso. Ya tengo descargado en mi carpeta la unidad 3. Primero voy a leer la del 2017, importar. Está creando la conexión. La vista preliminar y transformar datos. Una vez que nos levanta el visor Power Query, ya podemos visualizar las variables que contiene este set de datos. Es un set de datos grande, tiene como 200 variables y tiene como 6000 líneas, si mal no recuerdo. Entonces aquí ya detectamos un primer problema, que los nombres de las variables están en la línea 1 y no están como encabezados de las columnas. Entonces clic sobre la línea 1 y usamos esta opción que dice acá, usar la primera fila como encabezado. Clic aquí y ya pasa esa línea como encabezado o nombre de la variable. Luego le damos directo aquí, cerrar y cargar. Podemos llevar así mismo el set de datos en un libro de Excel, o podemos utilizar esta opción, cerrar y cargar en, que nos permite cargar como una tabla en la hoja de cálculos. Esto sería factible si la base tuviera menos de 1.028.000 líneas, o si no sería un problema. Directo como un informe de tabla dinámica, directo como un gráfico dinámico, o crear únicamente la conexión. Vamos a ir probando estas posibilidades. Primero vamos a crear como una directamente como una tabla, pero antes, fíjense que aquí ya está la conexión creada. Yo le voy a hacer doble clic y vuelvo a abrir el editor. Antes voy a hacer un pequeño cambio. Voy a agregar una columna personalizada, y esta columna se va a llamar año. La variable año, y aquí esta es la base del año 2017. Entonces aquí 2017, aceptar. Esto nos crea una nueva columna que está aquí al final de la base. Ahí está, el año es la nueva variable, el nuevo campo del set de datos. Inicio,
cerrar y cargar. En este caso solamente carga la conexión, no carga como tabla ni como gráfico dinámico ni nada, solo está generando la conexión. De nuevo, obtener datos de un archivo CSV. Y ahora voy a levantar el del año 19. Importar. Voy a hacer de 3 de las bases para que no me ocupe tanto tiempo este ensayo porque tarda un poquito en levantar. Aquí está. Transformar datos. Y vamos a hacer el mismo cambio. Vamos a seleccionar la línea 1, usar como fila de encabezados. Y luego vamos a agregar columnas personalizadas. Y vamos a incorporar de nuevo el campo año, y en este caso el año va a ser igual a 2019. Entonces aquí el nombre es año y el valor es 2019. Aceptar, y se crea aquí en el último campo la columna año. Cerrar y cargar. Si usamos este botón cerrar y cargar, directamente nos va a cargar como una tabla absolutamente toda la base. Entonces solo en este caso cerrar y cargar en, usamos esta opción y le pedimos aquí que solamente nos cree la conexión, crea únicamente la conexión. Aceptar. Entonces está ahí la conexión, por más que no esté cargado en el libro como un dato. Por último obtenemos otra vez un dato de CSV, y ahora el año 2021 voy a hacer para 3 años, ustedes pueden hacer para los 5 años o 4. 5 tengo así. Importar. Está creando la conexión. Por defecto Excel siempre ya crea la conexión. Transformar datos, el mismo paso. Vamos a primero seleccionar la fila 1, usar como fila de encabezados, y luego vamos a agregar la columna personalizada, y esta columna personalizada va a tener un nombre, va a llevar el nombre de año y el valor va a ser igual a 2021. Aquí está, año 2021. Aceptar. Si directamente cierro el editor de consultas Power Query, lo que va a ocurrir es que Excel va a crear la conexión. Entonces aquí ya aparecen 3 conexiones: la de 2017, 19 y la del 2021. Se están cargando 2000 filas, me está reportando cuántas filas está cargando. Si tuviera la conexión tuviera 20 millones de líneas, entonces va a cargar las 20 millones de líneas como conexión, no como una tabla de una hoja de cálculo. Sigue cargando 13.000, 14.000 y va a llegar a 16.000 se quedó. Ok. Ahí me cargó como una tabla. Bueno, ahí sí cometí error. Esta tabla cargó absolutamente todos los datos. Fíjense, tiene 16.000 filas y tiene muchísimas columnas. Muchas columnas. Que no es lo que quería. Pero no importa. Voy a eliminar esta hoja. Y aquí vamos a editar esta conexión de la 2021. Le doy doble clic aquí y ya basta con editar para poder editar la conexión. Y vamos a usar esta opción que está en inicio, con anexar consultas. Clic aquí.
Y aquí me dice 2 tablas o 3 o más tablas. Selecciono 3 o más tablas. Me dice que la actual es la de 2021. Clic sobre la de 2017, agrego. Clic sobre la 19, agrego. Y cuando haya cargado la 18, la 15, la 14, la 13, voy agregando. Y aceptar. Y lo que va a hacer esto es juntar todas las bases, uno por debajo de otro. ¿Y cómo puedo distinguir cuál es cuál? Con la variable año. Justamente esa variable que había creado para identificar cada base a qué año corresponde. Luego vamos a seleccionar algunas columnas en inicio, elegir columnas y solamente vamos a cargar al Excel algunas que nos interesa revisar ahora. Por ejemplo, departamento, área, L02 que es la edad, vamos a llevar P06 que es el sexo. Ya enseguida les cuento cómo es que sé qué significan esos códigos. Después al final tenemos algunas otras. Aquí está año, esa es la variable que creamos ahora. E01 AINDE, que es ingreso a la ocupación principal. Después la variable más importante posiblemente sea el factor de expansión. Ya les voy a explicar qué es. PAA, PAD, KTPA. Por lo menos estos, y hay otro que me interesa, año de estudio. Es muy interesante este. Aceptar. Entonces solamente quedan esos campos. Y luego cerrar y cargar. Clic aquí. Y aquí sí nos va a cargar la base, pero solamente esas columnas seleccionadas. Entonces no va a cargar ese conjunto de datos tan grande, sino solo las columnas seleccionadas. Esa es la ventaja que tenemos. Aunque ahora se quedó solo la conexión, entonces aquí, estas son las columnas, me dice acá. Hago clic aquí, cargar en tabla. En una hoja de cálculo nueva, aceptar. Pues ahí sí va a cargar como una tabla de mi hoja de cálculo. Tiene que cargar aproximadamente 16.000 líneas como hace rato. Se cargaron, me dice 29.000. Ahora, bueno, ahora son las 3 que están ya compiladas en una sola, entonces sí que van a ser más líneas. Bueno, ahí está, terminó de cargar la base. Tengo 16.000, 70.000 líneas. Y aquí en la variable año puedo controlar que efectivamente tengo 3 años, 17, 19 y 21. Ahora, estos códigos tienen un significado. Por ejemplo, P061 es mujer, hombre, y 6 es mujer. ¿Cómo sé eso? Porque tengo una hoja que se llama diccionario. Aquí está el diccionario que también se puede descargar en la página del INE. Descargamos ese diccionario. A ver, voy a tratar de desactivar estas notificaciones porque un ratito, a ver si puedo resolver esto. Un segundito. Un minuto, quito esto y ya continúo porque cada rato está apareciendo en la pantalla. Desactivado. Ahí está. Ahí ya no va a aparecer. Bueno, ok, este es el diccionario de la encuesta de hogares. Están todos los detalles entonces de lo que significan todas las variables. Variables de identificación del hogar.
variables de población, que son las que están en la R02. La P02, que es la edad, es una variable numérica. P03 es relación de parentesco, jefe es 1, esposo es 2, etc. P04, P06, que es edad, hombre y mujer, hombre es 1, mujer es 6, etc. Entonces aquí está todo ese detalle. Lo que vamos a hacer es copiar copiar esta hoja, crear una copia y vamos a llevar en nuestra, acá está, en nuestra, a ver, ¿cómo se llama mi hoja? Ah, no tiene nombre, por eso, bueno. En la nueva hoja Word. Ahí ya tengo en mi junto con mi base, voy a renombrar esta tabla como base de pH. Y a esto voy a renombrar, basta con hacer doble clic aquí como diccionario. Ahí tengo. Bueno, y ahora aquí es donde vamos a incorporar el elemento tabla dinámica, que nos permite analizar fácil y rápidamente este tipo de datos que son volúmenes importantes, ¿verdad? Y construir estadísticas o indicadores a partir del set de datos. Entonces, en la pestaña insertar tenemos el elemento tabla dinámica y tenemos gráficos dinámicos. Pero lo primero que vamos a hacer es aquí, como esto está en formato tabla, en diseño de tabla se te activa esta opción donde puedes cambiar cómo se visualiza tu tabla o puedes activar muchas otras cuestiones como la segmentación. Se puede segmentar por área, por ejemplo, la base. Aquí se refiere con segmentar por área, que 1 es urbano y 6 es rural. Entonces ahí queda toda la área urbana, toda la área rural. Elimino y ahora vamos a insertar una tabla dinámica. Perdón, aquí directo en diseño de tabla. El nombre de la tabla va a ser base pH y después vamos a usar esta opción resumir como tabla dinámica en una nueva hoja de cálculo. Aceptar. Entonces ahí tengo, por ejemplo, la variable año. Tengo 4 posibilidades donde estoy trabajando con una tabla dinámica. Los filtros, las columnas, los valores y las filas. En las filas, por ejemplo, llevo año y ya aquí aparece las categorías que tiene esa variable. Luego llevo área en columnas 1 y 6 y fex, que es el factor de expansión. El factor de expansión básicamente lo que significa, lo que me dice es esta columna, que este caso representa a 223 personas a nivel país. Es como tener una tabla de frecuencias resumida. Entonces cada línea corresponde a una persona que fue afectada o abarcada dentro de la encuesta. Entonces esta persona que vive en la área urbana, que tiene tal edad, que tiene tal sexo, que tiene tal situación de actividad, representa a 223 personas en total país. Entonces, la hoja 3 vamos a renombrarlo como tabla dinámica 1. Este reporte lo que me va a traer es la suma de los factores de expansión, es decir, fex, lo tiro a estos valores y tengo, puedo hacer clic aquí, configuración de campo de valor, formato de número, usar separadores millares para facilitar la lectura, aceptar. Entonces tengo 4 millones de personas en el área urbana y 2 millones en el área rural, año 2017. En el año 2021 tengo tanto y tanto. Bueno, esto es un problema porque tengo estos códigos que no sé qué significan. Entonces vamos a crear, para ello vamos a aprovechar la posibilidad de crear relaciones entre tablas. Lo primero que vamos a hacer es en diccionario, vamos a buscar esa variable que es área, que precisamente se llama área. A ver, voy a seleccionar aquí, buscar, no, reemplazar, no, buscar área, buscar siguiente, ahí está. Ahora está aquí, 1 y 6. Copio esto y lo llevo en una hoja que le vamos a llamar códigos.
Por aquí voy a pegar estos valores. Esto es la variable área. Y aquí área descripción, llamarle área des, y área código. Voy a cargar esto como una tabla de datos. Esto es sumamente importante, vamos a ver por qué. La tabla tiene encabezado, está tildado, aceptar. Y aquí en diseño de tabla, esto se llama código área. O, mejor dicho, área. Un segundito, ahí. Área, código. El nombre de la tabla. ¿Por qué es importante que las tablas tengan nombre? Vamos a ver ahora. Ahí ya tiene nombre. Tabla dinámica 1. Entonces aquí, más tablas. Quiere crear una tabla dinámica nueva. Para usar varias tablas en su análisis es necesario crear una tabla dinámica nueva mediante el modelo de datos. Bueno, le doy sí. Crea una tabla dinámica aquí. Y nueva, o sea, me duplicó esa tabla y me muestra aquí las tablas que ya están en mi libro de trabajo. Es la base de pH que tiene todas estas variables y están tildados las que ya están dentro de mi tabla dinámica. Y aquí me da la otra única tabla que está cargada en mi libro, que es la área de código, la que acabo de crear. Ahora, yo necesito usar estos códigos, la descripción. Entonces tomo esta variable y me dice acá, tiene que crear una relación entre las tablas para que tenga sentido. Bueno, ¿qué significa crear una relación entre las tablas? Yo puedo pedirle que trate de detectar automáticamente o crear la relación. Entonces, se selecciona las tablas y columnas que desea utilizar para esta relación. Primero, la columna externa y la principal. La columna principal es la base, la variable es área y la columna externa es área código y el código. Entonces, ok, pero aquí hay una advertencia, está al revés. Aquí tenía que ser la de pH y aquí el código. Aquí es área y aquí el código, porque aquí es el número y el número. Estamos relacionando el código numérico con el código numérico. El código numérico que está en la base con el código numérico que está en la referencia de qué es lo que significa cada código. Aceptar. Y ahí, ahora sí, puedo llevar esta variable descripción en columnas. Ah, perdón, esto está mal. Lo saco de aquí. Ahí va. Entonces aquí tengo la descripción. Aquí. Y cargar de nuevo los campos para actualizar. Bueno, le voy a dar a actualizar. La relación que acabo de crear en la pestaña datos, tenemos la posibilidad de, aquí está, administrar la relación. Relaciones clic, me dice que hay una relación creada que relaciona la variable área de la base con la variable área de área código, que es la otra tabla. Aquí yo puedo modificar esa relación, así como está, puedo cambiar o mantener eso. Entonces aquí lo que yo quiero es la descripción de área. Entonces llevo en columna. Revisar esto porque no me reconoce el... Ah, tenía que ser desk. Ok. Ahí me doy cuenta porque está mal está al revés mi tablita el código. Perdón, ahí me equivoqué.
al ponerle los nombres. Esta es la descripción y este es el código. Por eso no estaba funcionando la relación. Entonces voy a tener que aquí voy a ver si actualizando ya directamente funciona. Ahí está, ahí ya funciona. Ahí ya reconoce la relación porque ya está corregida. El problema está resuelto. Entonces ahora sí ya tengo. Fíjense que tengo una etiqueta, una palabra, ya no es 1.6, sino es urbano rural. Voy a poner otra vez el formato del número. Entonces tengo 2.640.668 personas en el año 2017 en el área rural y 4.232.000 en el área urbana. Ahora, yo puedo, una tabla dinámica, duplicar. Si hago clic aquí, me selecciona toda la tabla, le doy copiar y directamente pegar control V por aquí. Y puedo editar el contenido. Por ejemplo, yo puedo, aquí lo que dicen valores, puedo dar configuración de campo de valor y tengo muchas opciones. Entre ellas, por ejemplo, mostrar valores como, primero puedo cambiar, si le voy a pedir una suma, un recuento, un promedio, en este caso tiene que ser la suma del factor de expansión, y aquí le puedo pedir que me calcule el porcentaje total de columnas o de filas. En este caso yo quiero saber cuál es la proporción de personas que vive en el área urbana y rural en cada año, al interior de cada año. Entonces tiene que ser el porcentaje total de filas, porque el año está en filas. Y aquí aceptar. Entonces ahí me reporta que 38.42% de las personas vivían en el área rural en 2017 y ese 61% en el área urbana. Ahora, mi pregunta es, por ejemplo, una pregunta de investigación, ¿ha habido un cambio significativo en la proporción de personas que residen en el área urbana y rural durante los años 2017 y 2021? O puede ser mucho más antes. Entonces, voy a insertar también un gráfico dinámico que puede ser más interesante. Gráfico dinámico. Y ya Excel me recomienda algunas gráficas. Le doy a aceptar. Y aquí tengo entonces un gráfico dinámico donde dibuja estas proporciones para cada año. Y obviamente tengo todo lo que tenga que ver con diseño del gráfico. Puedo directamente usar las predeterminadas. En diseño también le podemos, perdón, en análisis gráfico dinámico podemos quitarle esos botones, por ejemplo. Esconder la barra esa de los campos de la tabla dinámica y dejarlo así. Sabemos que le podemos agregar títulos a los ejes primario y secundario, un título general, etc. Entonces ahí puedo ver que hubo un incremento en la proporción de personas que viven en el área urbana, una diferencia. También tenemos la posibilidad de crear en una tabla dinámica, de crear nuevos campos. Por ejemplo, aquí en analizar tabla dinámica, campos, elementos y conjuntos. Clic aquí, crear conjunto basado en elementos, crear conjunto basado en elementos de la columna, de la fila o de la columna, en este caso de la columna. Perdón, aquí no es. Clic sobre aquí, sobre esta tabla, opciones, campo activo, configuración de campo, a ver dónde está, hay una opción. Bueno, estoy buscando la opción de crear un nuevo campo que tiene que estar por aquí.
Campo calculado, ahí está. Insertar campo calculado. Lo que veo es que no me habilita. A ver, por alguna razón. Y en esta tampoco. Aquí. Bueno, es raro. Tal vez porque proviene de una consulta que tiene solamente la conexión activa. Pero por lo menos no, si la base está como tabla. Eso sí me parece extraño. Tengo que ver por qué no habilita este elemento. Ha de haber alguna razón. Ok, bueno, vamos a seguir explorando lo que podemos hacer con tablas dinámicas. Esta tabla dinámica 1, voy a eliminar esta hoja. Y esta va a quedar como reporte área, lo voy a llamar área. Y ahora vamos a crear otra. Un reporte con el sexo, por ejemplo, digamos, el diseño de tabla, de nuevo, resumimos como tabla dinámica, en una hoja nueva de cálculo, pero ahora vamos a llevar P06 en columnas y de nuevo año en filas. Lo de siempre, FEX es la variable más importante, lo llevamos en valores y se tiene que sumar. Entonces ahí tengo la cantidad de hombres y mujeres por sexo para cada año. Ahora le voy a pedir que aparte de calcular las frecuencias también me calcule los porcentajes en la misma tabla. ¿Eso no se puede hacer? Sí. Basta con volver a llevar FEX en valores y clic derecho, configuración de campo de valor, solo que ahora en vez de pedirle suma le pido mostrar valores como porcentaje de total de filas. Entonces ahí tengo las dos estadísticas en una sola tabla. Entonces en el 2017 tenía 50.40 de hombres y 49.60 de mujeres. Yo sé que los códigos se corresponden así con el diccionario, pero entonces aquí en el diccionario me dice que P06, aquí, buscar P06, buscar siguiente, ahí está, P06, entonces el sexo, y copio esto y lo lleva a mi código. Puedo ponerlo por aquí, no hay problema. Entonces va a ser sexo o P06 directo, P06. En este caso es descripción y P06 código. Ahí sí ya lo puse correctamente. ¿Qué tengo que hacer? Cargar esto como una tabla. Esto es fundamental para poder crear las relaciones. Una tabla. Y esta tabla se va a llamar P06 código. Y voy a mi administrador de relaciones en datos. Relaciones, aquí está. Voy a crear uno nuevo. Y en este caso la tabla principal sigue siendo base. Pero ahora la variable es P06 y la tabla, aquí ya me dice que ya tengo una nueva tabla que es P06 código y aquí tiene que ser el código. Porque este es el código numérico y en el otro está el código numérico. Aceptar y ahí se crea la relación. Cerrar. Bueno, ¿de qué me sirve esta relación? Esto es el reporte para sexo. Ahí está. Entonces aquí ahora yo puedo reemplazar este P06, saco de aquí y directamente cargo más tablas. Y ahí ya aparecen todas las tablas que hasta ahora están guardadas en este libro. Son 3 tablas hasta ahora. P06 código, tomo la descripción y llevo en columnas. Entonces ahí sí yo tengo hombres y mujeres. Tengo el código. Entonces este procedimiento es sumamente útil cuando uno trabaja en base de datos en Excel porque permite alivianar la base de datos. Fíjense que aquí no es lo mismo tener aquí la palabra hombres en lugar de 1 y mujeres en lugar de 6 porque en términos de coste computacional la base gana muchísimo más peso
si en vez de 1 acá tengo hombres y en vez de 6 tengo mujeres? Entonces la base se vuelve muy pesada. Y este tipo de elementos de relaciones permite, o sea, evita todo ese peso y permite hacer un análisis bastante importante sin tener bases muy pesadas, creando estas relaciones entre tablas. Entonces aquí tengo esta configuración, tengo que cambiar a porcentaje total de filas y en formato le puedo pedir porcentaje con un solo decimal, aceptar, aceptar. Ahí está. Tengo entonces, y este otro también me cambió, al mover me cambió de formato número y usar separador de millares. Esa opción también puede ser directamente sobre la tabla dinámica aquí con formato de celda. También tengo todas estas opciones. Si yo hago clic derecho directo acá, resumir valores por, suma, promedio, mostrar valores como porcentaje. Acciones adicionales, ordenar. En una tabla dinámica también puedo ordenar. Puedo, por ejemplo, ordenar por año, de mayor a menor, de menor a mayor, o por columna. Incluso puedo ordenar aquí de Z a A, entonces mujeres, hombres, de A a Z. Y por supuesto, como les había dicho, si el formato por defecto que trae Excel no me gusta, yo puedo cambiar aquí en diseño cualquier otro formato que me agrade o que me guste más. Y las tablas dinámicas tienen muchas otras opciones. Por ejemplo, en diseño tengo los subtotales, puedo desactivar los subtotales. Si tuviera subtotales, de caso no tiene, los totales generales solo activados para filas y columnas. En este caso solo para filas, porque no tiene sentido sumar interaños, solo tiene sentido sumar al interior de un año. Entonces le activo solo para fila o solo para columnas, dependiendo de qué es lo que estoy analizando. Entonces ahí tengo este voy a eliminar y este es el reporte por sexo. Vamos a explorar una variable más que es muy interesante. Diseño de tabla, otra vez voy a resumir como tabla dinámica. Aceptar. Y aquí categoría de ocupación. Voy a llevar aquí. Y ahora vamos a usar una opción que se llama filtro. En filtro voy a llegar a la opción PAA. Ya les explico lo que es. Y como siempre, factor de expansión es suma de valores. Además, año, que va a ir en columnas. Ahí está. Ya tengo todos los campos en filtro. Ahora estoy usando también el campo de filtro. Les voy a explicar para qué. Pero ahora necesitamos saber qué significa 1 a 9. Y aquí en PAA, qué significa 1, 2 y 3. Bueno, para eso vamos a buscar KTPA y PAA en nuestro diccionario. Entonces voy, selecciono aquí la columna de, a ver, población. Desde la 297 es la que nosotros nos interesa. Entonces, esto podríamos, por ejemplo, a ver, aprovechar esa posibilidad que tenemos de anclar la vista aquí y movilizar aquí. Aquí y movilizar paneles. Entonces siempre tendrá la vista. En variable voy a buscar inicio, buscar primero PAA, buscar siguiente, copio los códigos, control C, voy aquí, puedo pegarlo por aquí, no hay problema, pegar valores y luego voy otra vez en mi diccionario, pero ahora voy a buscar la variable KTP, buscar siguiente, ahí está, copio los códigos,
pego por aquí. Pegar valores. Esta categoría no es numérica y aquí tiene que ser 9. Bueno, y ¿qué tengo que hacer? Aunque una línea me falta para el encabezado. Aquí es, esto es KTPA descripción y KTPA código. Al revés, perdón, esto lo llevo aquí y aquí es PAA descripción y aquí es PAA código. ¿Qué tengo que hacer? Inicio, formato tabla, aceptar, inicio, formato tabla, aceptar. Esta tabla tiene que tener un nombre, es importante que tenga un nombre. Esto es PAA código y esta otra tabla es KTPA código, que tiene nombre de otras tablas, y así podemos ir cargando todas las tablas que necesitemos para relacionar los códigos con las etiquetas. De hecho, se podría hacer aquí mismo. Por ejemplo, si esta es la variable ocupea, entonces selecciono hasta aquí, voy directo, tabla, aceptar, le pongo aquí el nombre, esto es ocupea, aquí es, perdón, ocupea descripción y ocupea código. Luego diseño, la tabla 7 es ocupea código. No importa que esté ahí, puede estar perfectamente. Entonces vamos construyendo las tablas aquí, no hay ningún problema. Ahora, ahora vamos a crear una nueva relación, datos, relaciones. Nuevo, la tabla principal siempre es la base. En este caso vamos a crear para PAA la relación, la tabla a relacionar es PAA código y es el código numérico. Aceptar. Está creada la relación, ahora otra más, nueva. La tabla base siempre es la base. Ahora es PAD. Y es la... perdón, es KTPA. KTPA y aquí es la tabla KTPA y KTPA código. Aceptar. Están creadas las relaciones, están creadas así. Cerrar. Entonces ahora vamos a generar una nueva. Ahí está la tabla dinámica. Y aquí es. También podemos hacer así. Si ya tenemos un formato de tabla que nos gusta, podemos directo copiar presionando control y con el clic sostenido arrastramos y tenemos una copia de esta. Va a ser reporte de KTP. No, primero PAA. Y lo único que voy a hacer es editar porque ya tengo un formato de tabla que me gusta, el diseño, los colores, ya está definido. Entonces copio y pego, duplico ese. Entonces aquí bastaría con, y aquí ya aparecen todas las tablas. Quito ahora sexo porque ahora me interesa PAA, descripción PAA, llevo aquí y ya tengo todo actualizado, los totales y los porcentajes. Solo que ahora aparece una columna en blanco. ¿Por qué? Porque hay personas que no responden a esa pregunta de si estuvo trabajando o no. Entonces, por ejemplo, los niños menores de 10 años, de 15. Entonces podría hacer un filtro basado en la edad. La edad está en la base. Aquí. La edad es P02. L02. Filtro, lo llevo en filtro. Y aquí dice todos. No, entonces seleccionar varios elementos, quito los que tienen 1 año, 2 años, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14. Entonces dejo solamente a los mayores de 15 para arriba. Pero aquí no puede quedar esta cantidad de personas, entonces algo hice mal, voy a revisar de nuevo. Ah, ok, me equivoqué. L02 es el identificador, no es la edad. Eso está mal. Okay. Vamos a ver, para eso está el diccionario. Voy a buscar L02, variable. L02. Y O2 es 02. Ahí está, es número de línea de la persona. Y la edad es P02, ahí me equivoqué. Bueno, ¿cómo vamos a subsanar ese error? Si en nuestra base no está la variable P02 y yo necesito la edad como filtro. Afortunadamente, cuando estamos trabajando con consultas, siempre tenemos la posibilidad de editar nuestra consulta, que es consultas y conexiones. Doble clic aquí y bastaría con volver a aplicar el elemento agregar columnas, perdón, seleccionar columnas, elegir columnas aquí y tildar la que necesitamos, que es P02, aceptar, cerrar y cargar, y va en nuestra tabla va a aparecer la nueva variable que estaba faltando. Esto va a cargar todo de nuevo. Ahí está. O sea, aparece una nueva variable P02 que es la edad. Ahora, estaba trabajando en esta consulta y aquí cierro el editor de consultas, quito de aquí L02 porque eso no me sirve de nada por ahora y busco la P02. Fíjense que no aparece aquí, entonces ¿qué hay que hacer? Actualizar. Una vez que le dé actualizar va a aparecer aquí. Aquí está P02, ahora aparece. Llevo en filtro P02 y entonces ahora sí verifico que corresponde a la edad. Seleccionar varios elementos, quito las edades menores a 15, aceptar. Entonces ahí desaparecen los blancos que no tienen respuesta, pues no corresponde. Entonces esta es la tabla de la cantidad de personas por situación de ocupación para los años 17, 19 y 21. Entonces podemos tener un reporte así todo junto o un reporte por separado. Yo copio y pego. Esto sigue siendo una tabla dinámica si se copia por todo el entorno de la tabla dinámica, no solo una parte. Entonces aquí podría eliminar el porcentaje y aquí dejar solo el porcentaje. Entonces tengo separados los reportes para poder hacer una gráfica, por ejemplo, intentar una gráfica de líneas que me muestre cómo ha evolucionado o cambiado la tasa de desocupación, por ejemplo, porcentaje de desocupados. Durante los años 17, 19 y 21. Entonces podemos ver que hubo un incremento de la inactividad entre los años 19 y 21, pasando por el 20. Si se agregan más años, se vería con mucha más claridad el efecto que tuvo la pandemia sobre la cantidad de inactivados y la cantidad de ocupados. Bueno, pero este filtro es un poquito engorroso porque hay que seleccionar uno a uno. ¿Qué pasa si quiero crear una nueva variable? Entonces, en códigos, por ejemplo, podemos crear grupos de edad. Edad agrupada. Y edad agrupada código y edad agrupada descripción. Edad agrupada código
los códigos que voy a usar para los grupos de edad son 0, 1, 2, 3, 4. Y los grupos de edad son 0, estas son las edades. Y va hasta 116, más o menos según el resultado de la encuesta. Eso no afecta nada, podemos ir más, inclusive, por si llega a aparecer una persona de esa cantidad de edad. Y los grupos de edad son 0, el código es 0, bueno, esto es P02, es la edad, y aquí la edad agrupada, aquí la descripción. La edad agrupada 0 va a ser de 0 a 9, y aquí es 0 a 9. Esto copio y pego aquí, y así voy asignando códigos. 1 es de 10 a 19, entonces aquí es 10 a 19, copio esto y lo pego por aquí. Código 2 es para 20 a 29, entonces aquí escribo la descripción, copio esto, y esto puedo hacer una sola vez y tener guardado. Aquí es 30 a 39, copio y aquí 40, 49 y 50 y más. 40 a 49, perdón, esto va aquí, entonces 4, aquí 50, bueno, vamos a uno último, 50, 59, 5, el código 5, aquí, copio esto y lo pego aquí, y el último código es 6, y es 60 y OA más, copio esto y lo pego hasta el final. Yo tengo mi tabla, esto tiene que ser una tabla necesariamente, si no, no va a funcionar. Formato tabla, aceptar, y esta tabla se llama P02, pero agrupado. Entonces voy hasta mi datos, voy a crear una nueva relación, nuevo. La tabla base siempre es la de PH, la base, y ahora es la P02 la que voy a relacionar con P02 agrupado, y es el código, perdón, es P02. P02 es la variable. Esa tiene que ser la conexión, es la llave, aceptar. Crea la relación, cierro esto, y voy a duplicar este informe. Vamos a eliminar. Duplicar el informe que ya tengo hecho, y esto se va a llamar PAD edad. Y vamos a editar. Esto voy a eliminar, al igual que esta gráfica dinámica, pero esta tabla voy a conservar. Diseño, análisis, aquí, lista de campos, y aquí ya aparece agrupado. Ahora voy a sacar esto de aquí, esto también de aquí, y voy a traer la edad agrupada, descripción, en filas, y año voy a llevar en columnas. Entonces ahí tengo las edades de 0 a 9, 10, 19 para los diferentes años, y la variable sexo voy a traerlo en la descripción de sexo en columnas. Entonces tengo cuántos hombres y mujeres había por cada tramo de edad en cada año. Y podríamos insertar una gráfica. Entonces ahí tenemos la distribución de hombres y mujeres al interior de cada año y cada tramo de edad. Ya, la gráfica ya es un poquito compleja, difícil de entender. Entonces,
inventamos una tabla nueva con una nueva codificación y creamos una nueva relación para poder no incorporar una nueva variable a la base, sino crear una nueva relación que nos permite crear una nueva estadística, una nueva tabla de frecuencias. Es sumamente interesante porque la base no ganó absolutamente nada en peso. ¿Qué significa eso? Que no tiene una nueva variable. No es que estaba pesando 20 megas y ahora pesa 40. No, porque lo único que creamos fue una relación. Y eso no hace que la base pese más y el análisis es sumamente rápido. No tenemos problema con el volumen de datos que estamos manejando. Y lo último que les voy a mostrar en 15 minutos, que me quedan 13 minutos, es que toda esta administración de datos con tablas dinámicas y gráficos dinámicos podemos también hacerlo más fácilmente con un tablero de control, con un dashboard, y las relaciones manejarlas con el Power Pivot, que es un complemento también que trae el Excel. Primero vamos a ver lo que es un dashboard, un tablero de control. Vamos a suponer que queremos generar todos estos reportes en una sola hoja. Vamos a llevar estos reportes. Yo voy a crear aquí una nueva hoja que se llama tablero. Tablero para reporte. Y estos informes dinámicos, por ejemplo, la proporción de personas por área de incidencia. Esto. Sí, por área urbana y rural. O el otro es por sexo. Esto es área y el formato. Bueno, vamos a trabajar el formato. Sexo. Esto es sexo, entonces copio esto, llevo a mi reporte. Está el reporte por sexo. Y ahí voy a unificar mi diseño, que probablemente sea este, no. Ahí está, ese es. Y el otro reporte era PAA. Este reporte lo copio, llevo aquí a mi tablero. Y el último, que era de tramos de edad. Copio este reporte aquí. Entonces tengo todos los reportes en una sola hoja. Y vamos a incorporar esto que era, esta era hombre y mujer. Entonces este reporte lo voy a separar y en uno voy a dejar solamente las cantidades y en otro solo los porcentajes. Entonces esto puedo mover, la tabla dinámica se puede mover sin ningún problema, sigue funcionando. Tengo sexo, cantidades, porcentajes, aquí tengo por área de residencia, aquí tengo por situación de ocupación y aquí tengo por sexo y grupo de edad. Entonces ya incorporamos una gráfica, por ejemplo para esta. Entonces ya veo que necesito más espacio en mi tablero y insertar varias columnas para poder colocar las gráficas aquí. A esta gráfica le pongo otro diseño. Le quito los botones de filtro. Esto también voy a dibujar. Pero esto lo voy a hacer en líneas o columnas apiladas. También le voy a cambiar el formato diseño para que sea idéntico al de arriba y le voy a también desactivar los botones. Por último el reporte, bueno, estos dos reportes de categoría, o sea, situación de ocupación. Insertar una gráfica. Por aquí
de nuevo el diseño, algo parecido a lo que ya tenemos. De nuevo le quito los botones de filtro. Puedo, por ejemplo, ubicar las leyendas arriba. Bueno, esta tabla voy a moverlo más abajo, más o menos por aquí, para que esto tenga espacio aquí abajo. Y por último, aquí una gráfica verde, columnas, pero horizontales, diseño. De nuevo voy a usar un diseño parecido al que ya tengo, sin títulos. Desactivo los botones. Bueno, no está muy bien organizado, que digamos aquí. Y eliminar este reporte y este gráfico voy a meter ahí abajo. Entonces voy a tener más espacio en mi tablero. Entonces voy a mover un poquito más abajo. Ahí está. Entonces sí, ya elimino todo esto. Y luego vamos a incorporar este elemento segmentador, segmentación de datos. Y vamos a segmentar por año, por área, por departamento, como ejemplo. Esto me va a incorporar así los segmentadores aquí. Ok, el departamento, bueno, los nombres de los departamentos. Tenemos que crear esa variable, entonces no, porque no vamos a ver qué es. Entonces elimino área y bien, voy de nuevo a segmentar y el área, acá está la descripción de área. Ahí sí, urbana y rural. Un poco por aquí. Entonces, cuando hago clic en 2017, el reporte, este reporte, es solo para 2017. Pero fíjense que solamente cambia esa tabla que tengo que hacer, clic derecho, y en conexiones de informes, seleccionar todas las tablas, los informes dinámicos que están en esta hoja, que están en la hoja tablero. Entonces, estas no, son las que están en tablero. Ahí me dice cuáles son las que están en. Esta está en tablero, estas 4 están en tablero. Aceptar. Lo mismo hago para área de residencia. Clic derecho, colecciones de informes, voy hasta donde está en tablero, 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 tablero. Aceptar. Entonces ahí sí, cuando hago clic en rural, todo el informe se modifica. A los 3 años, área urbana y área rural. Cambian todas las gráficas, cambian todas las tablas. Esto es básicamente un dashboard o un tablero de control. Tenemos un informe que es dinámico, que cambia inmediatamente cuando hacemos clic en uno de estos filtros. Obviamente podemos trabajar mucho más el formato. Esto, por ejemplo, podemos seleccionar todo, clic derecho, ocultar, las filas de abajo, clic derecho, ocultar, a ver, bueno, ahí está pensando. Ahí está, me movió todas las gráficas al ocultar las filas, pero están ahí. Ahí está. Bueno, cuestión de reacomodar otra vez.
Esto es acá, esto es esto es de las edades, esto estaba aquí y esto último ahí. Bueno, ahí está mi tablero. Se puede configurar el tamaño de página, el color del fondo, se le puede poner encabezado, pie de página y se imprime un reporte para un determinado filtro, por ejemplo. Para el año 2021, archivo, imprimir, pero obviamente dependerá de la configuración de página. Como este es, si activo el diseño de página, ocupa muchas páginas si fuera A4, entonces tendría que ser, por ejemplo, disposición de páginas, horizontal, tamaño oficio, márgenes estrechos. Entonces ahí sí puedo ver que mi reporte ya casi puede entrar en una página. Podría hacer todavía algunos cambios para que efectivamente pueda imprimirse en una sola página. Cuestión de reacomodar. Le voy a ir reacomodando y tengo todo en una sola página. Incluso mis elementos para hacer los filtros dinámicos. Tendría que estar convenientemente ubicado para que no me borre los textos ni me cubra nada. Entonces ahí sí, una vez que hago el filtro, imprimir, ya debería entrar todo el resultado en una sola página. Ok, como venía diciendo, estas relaciones se pueden administrar con el Power Pivot. El Power Pivot es un complemento que está viene por defecto en la versión 2019 ya como pestaña, pero hay versiones en las que todavía no está y hay que en complementos activar aquí, complementos de Excel ir, y aquí herramienta para análisis solver. Ok, entonces no es este, archivos, opciones, complementos, complementos con ir, Power Pivot para Excel aquí. Aceptar y va a aparecer una nueva pestaña que es Power Pivot. Administrar. Y esto nos va a abrir una nueva visualización, así como el Power Query que tiene su visualizador. Y el Power Pivot ya sabe cuáles son las tablas que están en mi hoja de cálculo. Ya tiene todo en su memoria porque ya está relacionado. Ahora, y tiene una vista de diagrama muy interesante donde uno puede crear las relaciones entre sus tablas de una manera fácil. Estas son las relaciones que ya están creadas, que venimos ensayando. Fíjense que aquí está, la base principal es la base PH y todas traen datos a esa base. Por ejemplo, la tabla P06 código trae la descripción del código P06 a esta tabla. Entonces fíjense el orden de la flecha. ¿De dónde viene la información a dónde? ¿De dónde viene a dónde? Siempre es en ese orden. Uno es de dónde viene y asterisco es a dónde se trae la información. Es parecido a la función buscar B. Entonces si yo incorporo una nueva tabla, aquí en diccionario voy a buscar departamento, que creo que es depto, no está. A ver, tiene que estar en población.
Y a ver si está al final. Busca como palabra. A ver. No es ese. Qué raro, ok. ¿Por qué no está adepto a estar en la otra base? Entonces, bueno, es extraño. Rep y este es un último intento, a ver si lo encuentro. Voy a poner así mismo. ¿Dónde está? Qué raro. Bueno, okay, con otra variable, entonces, a ver, tengo aquí área, el estado de edad, KTP, no, ese ya tengo como código KTP, ya está. Año de estudio. Esta es una variable numérica. Que vamos a hacer para dejar para otra práctica. Pero voy a incorporar una nueva tabla de año de estudio para ver esto en códigos. Se llama record. Si tiene 0 es 0, si tiene 1 es 1 hasta 9. Y a esto le voy a llamar sin instrucción. O sea, cómo se hace información. Esto es EEB, estoy inventando más. Entonces, para un último ejemplo, y esto es 2, copio y lo pego aquí, educación, educación media o más, algo así. Ahí tengo. Y lo voy a, ya sabemos que sí o sí tiene que ser inicio, formato tabla. Y esta tabla se llama año est recodificado. Y aquí en la pestaña Power Pivot, aquí, Power Pivot, administrar relaciones, lista de datos. Si no aparece aquí, entonces cierro esto y voy hasta mi tabla, año de estudio, y aquí donde dice esta opción agregada modelo de datos, doy clic aquí, y ella se carga en el modelo de datos, el Power Pivot, y aparece, ahora sí, en vista diagrama, va a aparecer como una nueva tabla. Y aquí está año de estudio recodificado, solo que no está relacionado con ninguno. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Relacionar con la tabla principal, que es la base. Año es, aquí está. Entonces, esto
va a proveer información a esta tabla. Y el orden importa. Fíjense la flecha, está en ese sentido. Está creada la relación, listo. Entonces es mucho más fácil de usar que ese elemento crear relaciones. ¿Está? Y ahora puedo crear un nuevo informe. Por ejemplo, duplicando este, año es, y modificando aquí, quito esto y ahora año de estudio, lo llevo, no le puse el nombre, qué pedo, aquí. Entonces ahí tengo el informe de la cantidad de personas por años de estudio, por nivel de formación sería. Entonces fácilmente puedo tener la tabla aprovechando la posibilidad de crear relaciones de una forma mucho más rápida y sencilla usando el editor de relaciones Power Query y la vista de diagrama. Bueno, y es lo que quería mostrar hoy. Justito me dio el tiempo, quedan unos 2 minutos o más. Si quieren para preguntas no hay problema. Entonces queda habilitado el micrófono para cualquier consulta, pregunta, sugerencia, recomendación. Les escucho. Hola, profesor. ¿Qué tal, Raúl? Bien, yo te quería consultar, esto al guardar, ¿cómo se queda guardado si no se quedan en la base? Se quedan así como vínculos, Sí. porque vos creaste pues muchísimo y se veían las hojas anexadas que vos creaste. Sí, quedan guardadas todas las relaciones, los vínculos. Pero esto te queda como una hoja, sí o sí tu base, ya queda Tiene como ya una hoja. anexada esa. Eso ya no se pierde, ya queda ya como una... Al crearse la relación, la única ventaja que vos tenés es que vos siempre podés, en la pestaña datos, editar tu relación. Aquí consultas, por ejemplo, ok, me olvidé agregar una variable. Sencillo, abro la conexión, edito la consulta y en elegir columnas agrego la variable que me olvidé y ya está. Entiendo. Por eso es importante que quede esa conexión y no se corte ahí. Cualquier variable que yo quiera analizar ahora, tengo que agregar nomás y ya está. Y después le doy a actualizar todo y va a aparecer, cuando le dé a actualizar, va a aparecer Esa nueva aquí variable, la nueva variable dentro de estas que yo elegí. toda la dinámica. Perfecto. Gracias a ¿Está? vos. Sí. He visto que cuando vos hacer la tabla consulta también te cargaba la fila, ciento y algo. Yo cuando hice en Excel 2016, hay veces me traía y me decía, con 116 errores me traía al lado. Eso quiere decir que de mi base que me importó me trajo celdas Sí, vacías o algo. sí. Errores se puede referir a muchas cosas. Una de ellas son las casillas vacías, otras son casillas con errores que Excel no reconoce como, por ejemplo, una columna que es la edad y de repente aparece un texto dentro de la edad. Entonces eso es un error Ah, y sí, sí. te advierte que trae los errores. Estamos, gracias, porque con 2016 tuve ese problema, así que me traía muchísimos errores. Entonces yo ahí ya sabía que me traía todo mal la base, o incompleta. Sí, hay que trabajar mucho o sea, cuando trabajas registro administrativo, sí o sí vas a tener ese problema, hay que trabajar la calidad de los datos. Gracias, Udo. A vos, Raúl. Ok, si no hay más consultas, entonces se queda por cerrada la tutoría del día de hoy. La grabación está hecha, va a estar levantada en el aula desde mañana y la tarea va a estar disponible desde mañana. Entonces, muchísimas gracias por el interés y por conectarse y nos vemos ya el siguiente lunes para la cuarta tutoría. Muchas gracias a todos. Hasta el lunes. Gracias, profe. A ustedes. Gracias. Profe, antes que me olvide, no sé Dígame. si al comienzo
Se mencionó el tema de la asistencia. Otra vez me pareció que no podía En el, anotarlo. en el enlace que pasé ahora tampoco podés. En el chat, Sí. no, ya no llegué a ver, profe. Ok. Yo hice el cambio para que se pueda. Yo cerré, inicié sesión otra vez y no pude. Te copio aquí otra vez el enlace y ahí sí tendrías que poder porque está habilitado. Ah, ok. eh, Eso es más, profe. de hecho aquí dice que hay 26 respuestas, o sea, se estuvieron realizando registros. Profesora Esmilce, soy de tarde hoy. Recién pude conectarme. Sin problema, la Lo grabación siento. está. Así que mañana puedes Sí, ver la grabación. No te mañana voy preocupes. a... Igual te sirve la asistencia, completa igual la asistencia. Ah, bueno, profe, muchas Aquí está. gracias. Está disponible hasta las 8:45. Pueden marcar cómo Con hacer. relación a la tarea que teníamos, profe, ¿eso tenemos retorno? ¿Tuvimos retorno o no? Hoy estuve revisando y no encontré el retorno. ¿Retorno a qué te referís? ¿Con una calificación? Y sigue, si está bien, está Ah, ok. mal, mal, cosas así. Es difícil que eso pase porque son demasiados. Lo Sí, único que hago entiendo. es mirar la participación y lo único que voy a evaluar es si participó o no en el foro, si intentó hacer la tarea, pero que esté bien Claro, o no ya es muy difícil. A algunos le di está bien. retorno, pero Yo a estuve todos no. analizando los resultados de cada compañero, estuve viendo los comentarios, estuve respondiendo algunos Sí, comentarios también, no, esa es la pero idea. quería saber nomás cuántos resultados nos quedamos, Esa es nada la idea, más. sí. Nada más que compartan ustedes que discutan ahí sobre el tema, pero nada más. Y yo voy a asignar los puntajes ya en algún momento eh, a todo Muchas el que gracias, profe, participó. muchas gracias. No, por favor, a ustedes. Bueno, Ahí está. hasta la próxima. Nos vemos el lunes. Bien. María Sol dice que no puedo anotarse. Ahí está el enlace. Puedes intentar ahora y te va a registrar sin ningún problema. Aquí van apareciendo las respuestas, sí. Ok. Cierro entonces la conexión. Muchísimas gracias por conectarse. Nos vemos el otro lunes. La grabación está disponible desde mañana. Hasta luego.